las que corregí, varias que me mandaron y las subí al EVA, y ahora cuando termine de corregir las otras que están ahí, las voy a subir todas. Ya, gracias, profe, porque a mí me habían dicho que se la enviara por Teams el trabajo, entonces no sé si lo habrá visto. Sí, pues, creo que yo corregí la suya, creo. Sí, creo que sí la corregí. Pero obviamente Ya, voy por a revisar. el. Sí, pero la corregí en el PIN si tienen el porcentaje del TIC nomás, ¿cierto? No, no es en la nota de. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar, por ejemplo, denme un segundo. Ya subí la asistencia para que la puedan checar, se puedan meter y le puedan sacar la asistencia a ustedes mismos. Ok. Y voy a mostrarles. Es un pequeño resumen de más o menos lo que debería pasar cuando ustedes hacen este tipo de pruebas así o los casos así. ¿Ya? Entonces, ya. Dentro de la prueba que ustedes tenían, había varias tablas que ya estaban dibujadas, ¿cierto? Había tablas que ya existían, ¿cierto? Voy a buscar las tablas que ya existían. Ahí está todo lo que ya están corregidos, ¿ya? Por si acaso. Este es el anexo. Así era la prueba. Entonces, ¿cómo momento qué podría uno hacer? Uno de los primeros pasos que uno podría hacer es tomar las tablas existentes, es decir, a ustedes se les entregó este script y este script, ¿cierto? Entonces yo podría hacer, tomar el script de esa tabla, tenerlas y generarlas y crearlas en una base de datos, ¿cierto? En una tablita. Por ejemplo, yo la puedo crear acá aquí la tengo. Tengo las tres tablas que son las que me pedía, o las que me decía que ya estaban en el script: categoría empleado, comuna y propietario. Categoría empleado, comuna y propietario. Luego de eso yo voy a decir, perfecto, me dicen que hay que dibujar o crear estas tablas que están aquí, también hay que tomarlas y generar scripts. Eso no existía. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Mi segundo paso es crear el script de esas tablas, ¿cierto? Yo puedo ir a mirar al mismo tiempo las tablas y decir, mira, la tabla arriendo, cliente y empleado eran tablas que había que implementar, ¿cierto? Y propiedad. Es decir, estas tablas que tendría que implementarlas. Y como eso, yo debía crear mi propio script, ¿cierto? Es decir, yo tengo que crear el script específicamente de mis tablas. ¿Ok? Había, por ejemplo, la tabla común, esa ya existía, la categoría empleado ya existía y la tabla propietario ya existía. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Mirar esa tabla, por ejemplo, empleado, y copiar tal cual. Todo ese código que aparecía aquí, mira. Entonces, yo hice que aparecía aquí, copiarlo y decir número, división, copiarlo todo hacia abajo. ¿Ya? Pensar todo eso que están aquí y copiarlo, simplemente. Ni siquiera era necesario en esta parte, quizás, crearle la foreign key, ¿ya? Pero sí era importante crear todos los datos de esos campos, ¿ya? Fíjate aquí el empleado no le creé la foreign key, le creé solamente la primera key, que es la principal de ahí. ¿Ya? Entonces, le creamos eso. Luego voy a hacer la de propiedad. Mira, ahí está propiedad. Ahí una ahí me adelanté y digo, mira, tengo la primera key, ¿cierto? Que es esa. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que tiene una foreign key, ¿cierto? Con el empleado, es decir, con esta tabla que está acá. O sea, yo creo esta tabla primero y después digo, mira, esta tabla tiene una foreign key hacia allá. Porque ahí me lo dice, mira, foreign key propiedad empleado. De hecho, le puse mi nombre. Foreign key propiedad propietario, propiedad propietario. Y este tiene su relación es el número root y el número root propio, y se relaciona con los campos y con eso la puedes crear. Perfecto. Le agregué un constraint más, mira, aquí está esta tablita empleado, ahí está, para que vaya a buscar, en este caso, la categoría empleado. O sea, lo relaciona. Entonces ya tengo esta tabla con su relación, tengo esta tabla con su relación hacia acá, ¿cierto? Y al mismo tiempo acá. ¿Ok? Luego digo, mira, la tabla cliente que está aquí, también hago lo mismo, y la tabla de propiedad arrendada. Perfecto. Entonces digo, tengo este modelo. Y la gente me decía, ¿sabes qué tienes este modelo? Pero quizá alguna tabla o algo que tú puedas cambiar o agregar alguna tabla. Y inmediatamente cuando yo miraba aquí, yo creo que les mencioné que una de las tablas que inmediatamente al mirar esto yo no veo es la tabla del Estado civil. ¿Ya? Y esa es una tabla que tú tienes que crear, porque si tú no la creas, por ejemplo, los empleados están con ID Estado civil y tú no sabes a qué se refiere con el Estado civil. Tú no puedes tener, para que esté normalizado, tú no puedes tener un número uno, ¿cierto? Como empleado y no tener la tabla de referencia. Tú debes tener esa tabla de referencia. ¿Ya? Si ven, muchos de ustedes lo crearon, de hecho, el Estado civil, pero otros que no lo crearon. Y al mismo tiempo, si yo empiezo a mirar, hay una parte que dice, por ejemplo, aquí está la categoría de empleado, pero hay una parte que dice el ID tipo propiedad. Y en la prueba decía que tú tenías que estas tres propiedades. Y los tipos de propiedad. Por lo tanto, tú debías crear una tabla de tipo propiedad, porque, o si no, ¿cómo ibas a saber qué propiedad era la que te estaba arrendando, vendiendo o lo que sea? Entonces, como mínimo, tú debías crear dos tablas nuevas en tu modelo. ¿Ok? Eso tenía una consulta, me parece. Sí, profe, dos cosas. Bueno, una se le está escuchando súper cortado. No sé si seré yo, si todos lo escuchan medio cortado. Puede ser, puede ser. Sí, y lo otro, bueno, estaba viendo con respecto justamente al tema de la relación, estaba mirando que hay algunas cosas que usted menciona que debían estar, que por lo menos yo sí las tenía, que estoy mirando incluso el trabajo que le mandé, por ende no sé cuál fue el que revisó, si que yo tenía en el EVA, el que le mandé por Teams, y que sí están. Por ejemplo, en uno de los comentarios me dice, falta la tabla tipo propiedad, y esa está. La estoy revisando el Genial. script y estaba. Y si no me equivoco, la Claro relación que eso de... es. No se le escucha, pero se le va el audio. No está hablando. Ah, sí. Sí, que como que se le cortará. Sí, bueno, y lo otro que No, hay algunas relaciones que sí estaban y que me acuerdo que no las ve. genial, porque dentro de las revisiones que yo iba a hacer y dentro de lo que yo iba a decir al final es que si ustedes tienen un archivo diferente o algo así, o no es lo mismo que yo lo revisé, me avisan, ¿cierto? Por el Teams, y yo Sí, revisé lo que se envió, y según lo que yo veo ahí, no existen esas relaciones. Entonces, eh, claro. por Sí, ejemplo, sí. si usted me dice, por ejemplo, tengo Jesús, mira, de hecho, el último que me enviaste, y al tiro tú me puedes decir, no, profe, ese no es. Este es el último que se envió, Sí, justamente ¿cierto? ese es el que estoy revisando. Entonces, si yo lo abro acá y lo dejo aquí, y mira, lo está revisando porque efectivamente ya lo había revisado. O sea, ahí está, mira. Ujú. Si yo lo abro, y dentro de los comentarios que yo te hacía, era que, por ejemplo, no existía la tabla Tipo propiedad. eh, tipo propiedad. Sí. Ahí estamos genial. Y la tabla, ah, ah,
¿cómo se llama la otra tabla? No, la otra dice que no estaba, que esa no me la comentó. Que en la tabla del Estado Ahí está, civil. Estado civil. Claro, sí, por ejemplo, Ah, esa Entonces estaba. me equivoqué en decirle, una de las dos faltaba, Ya, perfecto. ¿cierto? Sí, profe, igual se le escucha súper cortado. Entonces, y Ana, ¿en serio? Sí, ¿Me confirman si es que se escucha mal, muchachos? va y viene el audio. Etienne, Se escucha cortado. ¿en serio? A ver, Sí, por eso se escucha ¿se corta? cortado. Tiene microcorte. Mm, mm. ¿Qué pasó con el partido? ¿Se cortó? Un segundo. Deme un segundo. Ok. Mucho. Y Ana, efectivamente, no tiene la nota suya, Ana, porque en el archivo que usted me envió no había nada. Entonces, por eso que le pedía que me hablara. Déjeme un segundo que estoy viendo algo y... ya, vamos a intentar de nuevo. Debería andar un poco mejor internet, pero... alguien me habló aquí. Debe tener atrás. ¿Qué otra duda tiene Jesús? La idea que no... Yo les decía que me enviara para que no metiéramos en los caso a caso, porque efectivamente no va a ir para la clase y necesito enseñarles algo que le va a hacer para la clase, ¿cierto? Pero por ejemplo, efectivamente, la tabla aparecía, una de las tablas aparecía, pero la otra no aparecía. Claro, ¿Ya? claro. No, si en este Entonces, caso las otras dudas se las mando después porque así avanzamos en la clase, no hay problema, profe. perfecto, ya. Profe, Entonces, como yo les igual decía, quiero, yo igual quiero saber sobre mi evaluación, pero se lo voy a escribir por Teams para no molestar en esta clase. ¿Ya? perfecto, obvio que sí, Gracias. Ya. Entonces, imagínense si yo ya tengo esta tablita, ¿cierto? Yo ya tengo esta tablita, yo ya las dibujé, ¿cierto? Yo las tengo como texto, ¿cierto? Yo las escribí, las tengo todo listo. Y lo único que me faltaba es esas dos tablas que de verdad que no piensan, que no son tan importantes, que sí son importantes, y no solamente porque tienen relación una con otra, sino que en una parte tú debías crear secuencias y debías insertar datos en esas tablas, con esa secuencia. Imagínate si no está esa tabla, y no está, aunque haya creado la secuencia, no sirve mucho que tenga la secuencia sin insertar los datos en esa tabla, ¿entiendes? Entonces, siguiente paso, había que mirar el modelo, ¿cierto? Y decir, mira, el modelo efectivamente ya tengo cosas que me aparecen como ciertas condiciones que me aparecen en el modelo o en la prueba. Hay ciertas condiciones, ciertas cosas que les decía. No eran tantas, pero habían algunas, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, esto de que fuera ubicación de la propiedad, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes me mandaron y crearon unos triggers que hacía la funcionalidad de esto. No es necesario en este caso crear eso, ¿ya? Obviamente no suma ni resta. Pero sí, por ejemplo, cuando hablaba de ciertas cosas que eran como, aquí estaban aquí como casi obligatorias, si te das cuenta, había ciertas propiedades que debías crear, ¿ya? Y la propiedad decía, por ejemplo, que lo primero decía que la cantidad de dormitorio y la cantidad de baños y la ubicación y eso eran obligatorios. Cuando era otro tipo de casa era eso y eso. Cuando era otro tipo de casa era eso y eso. Cuando era otro tipo de casa era esa cosa. Si miras todos esos atributos son parte solamente de una tabla, ¿ya? Pero habían dos atributos que se repetían entre ellos, ¿cierto? Como por ejemplo la ubicación, si no me equivoco, y el otro era los metros cuadrados. Entonces, si dos de esos campos se repetían en cada una de cuatro casas, ¿cierto? Tipo cuatro casas, entonces dos de esos campos y los otros no, porque siempre necesitaban por cada tipo de casa estar obligatorio, ¿ya? Qué raro que se me escucha así. Tuve la clase hace unos minutos atrás, sin problema. Déjeme ir a mirar si que puede ser los dispositivos que están conectados. Un segundo. Ya, ojalá que pueda funcionar un poco mejor, pero no sé por qué, la verdad, había estado haciendo la clase normalmente en la anterior y no tuvimos problema. Ya, entonces, cuando termino de verificar eso, entonces, ¿qué hago? Voy a crear las tablas que me faltan, ¿cierto? Entonces, mira, yo creé las dos tablitas que me faltaban. Y luego de eso yo empiezo a mirar qué es lo que está faltando, ¿ya? Por ejemplo, todos los constraints que me faltaban, ¿cierto? Por ejemplo, el estado civil, ¿cierto? El estado civil con el otro hacia allá, se mueve, todos esos constraints y todo. Y al mismo tiempo había unos checks que había que crear, que eran ciertos constraints que estaban relacionados con el valor de los arriendos y con el valor del gasto común. Entonces, habían unos constraints que tú debías crear, ¿ok? Hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, el número de dormitorios y los baños que sean por defecto en cero y que las fechas, ¿cierto? Esa fecha de ingreso del empleado sea por defecto, si alguien, la fecha como del sistema, ¿ya? Bueno, todos esos detalles, ¿cierto? Todos esos detalles estaban, tenía que después hacer obviamente la prueba. Si tú mirabas esta tabla que estaba aquí, debía quedar algo parecido como algo como así, ¿ya? Algo así. Muchos de ustedes sí, efectivamente tenían eso y así se veían los cálculos y se veían bien y todo, ¿ya? Pero, por ejemplo, les muestro todo lo que deberían tener en sus comentarios. Algunos comentarios que yo les puse en la prueba, ¿ya? Algunos les puse unos comentarios, otros les puse otros comentarios, quería especificarles a qué se refiere con eso. Y para que ustedes se den cuenta que algunos sí bajaban más puntos que otros. Otros eran como, no influye tanto, pero otros sí influían, ¿ya? Por ejemplo, esto de una relación entre empleado y la comuna, tú debías tener una foreign key con los empleados y las comunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, las comunas que están aquí debe tener, si te das cuenta, tiene una ID de comuna, y tiene una ID de comuna, entonces tú tienes que crear esa foreign key. Y cuando no la tenías, yo colocaba el mensaje que no la tenías. Entonces, si alguno de ustedes me dice, ve a su prueba y dice, profesor, si yo la tenía, eso es lo que yo quiero que me avisen y me digan, profesor, si lo tenía. Ok, entonces lo reviso. ¿Ok? La propiedad con las comunas. La propiedad con las comunas también tenía una relación porque tenía una ID de comuna la propiedad y esa tiene que relacionarse con la comuna.
¿Ok? Esto sí efectivamente puede ser que te descontaba algunos puntos. ¿Ya? Esto yo creo casi nada. Quizás era como un mensaje como de advertencia, ¿no? Que yo le puse a varios. Que los nombres de las personas me parecían que eran muy pequeños, ¿ya? Porque le ponían, por ejemplo, 15. El nombre 15 o el apellido 15. Efectivamente puede ser que nunca exista un apellido más de 15, ¿cierto? Pero era como una advertencia prácticamente eso. Ya no es que le haya descontado punto por algo así. Pero, por ejemplo, la ID de la comuna no es igual en todas las tablas. Y yo me fijaba que en varias de las tablas que usted tenía, por ejemplo, la ID de la comuna decía number 3, en otra decía number 2. Después number 10 en una y después en otra number 20. Si ustedes revisan en su código, no es correcto colocar todos los diferentes valores en cada uno. ¿Por qué? Porque tú tienes que colocar el valor que se referencia de la tabla de las comunas. ¿Ya? En algunos casos, algunos tenían un problema con eso, con la categoría también no eran iguales. ¿Ya? Y esto también es como casi como una advertencia, porque el valor del arriendo y del gasto común, algunos lo dejaron como varchar. Muchos lo cambiaron en number, ¿ya? Pero no lo dejaron como varchar. Puede ser que la verdad, tú puedes guardar igualmente números, ¿cierto? Valores de números en un varchar, o sea, no hay problema, pero generalmente uno se guarda un número porque esos valores después, o esa tabla tú la vas a usar para hacer cálculos. ¿Ya? Si tú te guardas un varchar, si tú quieres sumarlo después, te va a concatenar, en vez de sumar un valor con el otro, te lo va a juntar. No sirve que guardes. A menos que los conviertas ese resultado y que lo sumes. ¿Sí? Y la verdad no es la gracia, ¿cierto? No es la Profe, gracia. ¿Sí? hoy ya vamos a pasar a la siguiente materia, ¿cierto? ¿Es? Sí, no sé si puede partir al tiro con eso, que igual el tiempo igual es pequeño que tenemos y yo creo que cada uno de mis compañeros ya tiene como los comentarios de la evaluación de la profe. Sí, pero lo que pasa es que yo necesito aclararles esto para que ustedes entiendan qué significa cada uno de los puntos, porque si no, yo no puedo estar explicándole después a cada uno personalmente por qué es lo que vale cada uno. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende, que me había silenciado. Sí, sí. Entonces, de todo modo quedan 2 minutos y es poquito. Entonces, esto de los constraints también es importante, tener el constraint. Entonces, algunos efectivamente no tenían el constraint, ¿ya? En los constraints de los gastos comunes. Y muchos de los que fallaron de las secuencias. Y yo me acuerdo cuando la Francisca preguntaba, profe, ¿y qué es lo que es la secuencia? ¿Y cómo se hacen las secuencias? Y nosotros nos dimos unos minutos para poder crear las secuencias y después mostrar cómo se hacían las secuencias en un insert. Y varios de ustedes no lo pusieron. Entonces, eso sí te descontaba punto porque las secuencias debían crearse, decía, cree las secuencias y más encima use las secuencias en los inserts. Entonces, algunos crearon las secuencias, pero no usaron esas secuencias en los inserts. Las crearon arriba, pero después no lo usaron con el next value, etc. ¿Ya? Algunos no colocaron esto de la modificación por defecto, ¿cierto? Y a uno de los que más bajaba puntos, y esto ya para aclararle, lo que más bajaba puntos era cuando no creabas la tabla estado civil y la tabla propiedad. Porque una de las ítems decía como se creó todas las tablas necesarias. Si tú tenías las 9 tablas, entonces inmediatamente tenías 50 puntos en la prueba. Entonces, si te faltaba una tabla, entonces tenía el ítem que venía después que eran 40 puntos, creo así. Y si te faltaban 2 tablas, entonces estaba ahí. ¿Ya? Entonces, eso bajaba bastante puntos. ¿Ya? Así que eso es la revisión de la prueba, muchachos. Yo sé que hay varios que dicen, mucha profe, estaba quizás difícil. Igual. Bueno, yo les puedo asegurar de que la prueba que viene ahora es mucho más fácil. ¿Ya? Va a ser más fácil. Entonces, para que se levanten el ánimo y digan, así, de todos modos, la nota más baja así que tuvieron tampoco fue un rojo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que no tuvieron notas rojas en la prueba. ¿Ok? Las dudas y consultas y todo eso, como les decía, la idea es que me la puedan decir por el Teams y yo les voy a ayudar y contestar. ¿Ok? Ya, pues entonces, ¿qué vamos a ver? Francisca, digan. Sí, algo rápido. Quería saber si existe la posibilidad de tener como la versión corregida de esto, como todo lo que debía incluir, porque Sí, lo tengo, igual lo había tengo. varias cositas que me faltaron y me gustaría verlo como en la totalidad más que nada como para poder aprender mejor. Yes. Mándame un Teams y diga, profe, me ayuda y yo le mando el texto la corrección. Sí. Profe, ¿no lo puedes subir al archivo del equipo? Como Ya, tiene el archivo de ahí mucho más fácil, porque igual le buena queremos hacer idea. lo mismo. Buena Sí, idea. Lo voy a subir ahí, todo el script completo y ahí se lo mando para que le echen una mirada. ya, gracias. Ya. Hay algunos que todavía me faltan corregir. O sea, hay algunos que todavía tienen plazo para enviar porque les dieron más plazo. Entonces, lo voy a subir cuando se cierre ese plazo. ¿Ok? No es que dude yo, pero quién sabe, uno la maldad así le puede venir y. No sabe, quién sabe. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día, muchachos? Y es algo que es bastante más básico, yo puedo decir ya, que esto que estamos viendo, ¿ya? Pero sí tiene relación, obviamente, con estas tablitas de enlace, ¿ya? Y, entonces, vamos a conectar, hagan una conexión, ¿ya? Creen una conexión nueva, si ustedes quieren, y todo. Y lo que vamos a hacer, voy a mostrarles cómo podemos crear o cómo podemos ir a hacer consultas en las bases de datos. Eso va a ser la prueba que ustedes tienen que hacer ahora, ¿ok? ¿Qué son las consultas? Y si ustedes buscan dentro de la punta activador, sale un montón de información de cómo se hacen los select y los insert, los update y un montón de cosas, ¿ya? Yo les voy a indicar solamente lo que ustedes van a necesitar como para que ustedes hagan la prueba y les vaya bien en la creación de la prueba. ¿Ok? Entonces, primero voy a mostrarles una tablita. Voy a colocar este usuario. Voy a colocar. ¿Ya? Dentro de la base de datos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer diferentes select, ¿ya? Los select lo que te permite hacer es ir a buscar la información de una tabla, ¿cierto? Buscar la información que tú tienes dentro de una tabla. Para poder buscar la información y para poder ir a mostrar la información, tú tienes esta sentencia que le llamamos select, ¿ok? Voy a colocar la tabla test, que es la prueba que teníamos, o lo que teníamos acá, donde aquí efectivamente sí tengo información, por ejemplo, la comuna. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, o lo primero que le voy a mostrar, es cómo yo creo un select normal hacia una tabla, ¿ya? Vamos a ver si no tengo ni. Ups. Vamos a botar un par de insert para que podamos tener información. Vamos a usar la misma que teníamos en la prueba, ¿ok? Vamos a crear la comuna y vamos a insertar los datos de la comuna.
Ahora sí. Entonces vamos a hacer un select asterisco de la tabla comuna. ¿Ok? ¿Qué hacemos o qué hace este select asterisco? Te trae toda la información que tú tienes en una tabla. ¿Ok? Las tablas, si te das cuenta, aparecen, tú tienes en este caso dos columnas, ¿ya? A la cual tú podrías llamar perfectamente, por ejemplo, el ID de la comuna y el nombre de la comuna. Es decir, que tú en el select es la instrucción que sirve para poder ir a buscar la información, ¿ya? Y tú puedes colocar el nombre específico de la columna, ¿ya? Y de las dos columnas en este caso, y cuando tú lo ejecutas, te va a aparecer la información completa de esa tabla. El select te permite hacer eso, y el from es el comando que te indica la tabla a la cual tú vas a ir a buscar la información, en este caso, la tabla comuna. Cuando tú usas el asterisco, ¿ya? Tú le estás diciendo que te traiga todas las columnas, es decir, da lo mismo la columna que tú tengas, ¿cierto? Todas las columnas que tú tengas hacia el lado, tú las vas a traer y las vas a mostrar aquí hacia el lado. ¿Ok? Esa es la sentencia más básica, en este caso, de un select. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? ¿No? Es un select básico. Ya. Entonces, si yo después digo, mira, yo tengo, si te das cuenta, yo tengo el ID de la comuna o el nombre de la comuna y empiezo a tener más información de eso. Generalmente cuando yo quiero mostrar información, cuando yo quiero decir, quiero traer cierta información de una tabla, yo uso un comando que es el where, ¿ya? Entonces tú dices select, selecciona, ¿cierto? From, desde la comuna, en este caso from la tabla, y luego de eso tú le dices where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Es decir, ¿dónde? ¿Dónde qué pasa? ¿Qué cosa? Por ejemplo, si yo quisiera, ¿sabes qué? Tráeme la información o tráeme el registro, ¿cierto? De la tabla comuna, pero que solamente que sea Las Condes. Entonces tú puedes decir, ¿cuándo qué? Cuando el nombre de la comuna, fíjate, ese nombre que está ahí, nombre de comuna, nombre de comuna, nombre de comuna, sea igual a Las Condes. Ahí sí. Y yo lo ejecuto, Te voy a mostrar me solamente. trae, si yo lo ejecuto, me trae entonces la comuna Las Condes, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso significa que yo no solamente puedo consultar por el texto que aparece en esta columna, sino también podría consultar, por ejemplo, por el ID. Claro, por ejemplo, si yo saco el where, ¿cierto? Ejecuto de nuevo lo mismo, y ahora digo, mira, el ID de la comuna es el 80. Entonces voy a ir a preguntar cuando el ID de la comuna sea igual al 80. Y la arreglo ahí. Inmediatamente viene pregunta, como por ejemplo, profe, ¿por qué a ese no le pone comillas y al otro sí le puso comillas? Cuando tú haces un select y haces un where y preguntas si algo es mayor o menor o cualquier cosa, cuando es un valor de tipo entero en este caso, ¿ya? O un number, qué sé yo, tú no usas la comilla. Cuando tú te estás refiriendo a texto, entonces sí debes usar una comilla en la condición. Por lo tanto, por eso que yo le pregunto aquí cuando es igual a 80, porque yo sé, en este caso, la comuna es de tipo number, el nombre de comuna es de tipo parche. Entonces tú le preguntas eso que está ahí y el nombre de comuna, por ejemplo, si fuera, yo no sé si está Maipú, pero por ejemplo, mira aquí está Santiago. Santiago. Y ahí está. ¿Vamos bien? Profe, Ah, ¿y cómo podría llamar a la comuna Ñuñoa? Que ahí sale como con un icono raro. ¿Se escribe con ya. sin año o la? Yo no sé cómo está ingresado esto como texto, porque fíjate que este es el insert que se hizo, ¿ya? Pero generalmente uno podría ingresar, quizás una ñ, sí podrías ingresar valores así, y después ir a llamarlo de la misma manera. Entonces, yo no sé por qué lo se insertó de esa manera, y yo no sé si al colocar así, ya te me lo buscar. Lo encuentro, ¿ya? Entonces, quiero que empiecen a asimilar, cuando yo quiero hacer cualquier consulta a la base de datos, yo hago un select. ¿Un select de qué? Un select de la tabla, específicamente de la tabla, el nombre de la tabla. Entonces digo, select, tráeme todo el asterisco, ¿cierto? Desde el from, ¿cierto? La tabla específica a la cual yo quiero ir a buscar la información. Perfecto. Pero ahora viene un where, que es el where. Entonces digo, cuando esto pasa así, ¿qué otra cosa más podría hacer con el where? Por ejemplo, si ustedes piensan esto, puede ser como hasta las consultas como aritméticas que tú tienes o algo así. Si te das cuenta, mira, todas estas comunas están en este número, mira, desde el 80 en adelante. Entonces tú podrías preguntar, por ejemplo, cuando sea el ID de la comuna, mira, cuando el ID de la comuna sea menor a 100. Si tú lo ejecutas, mira, te trae todas esas hasta el 99. ¿Se entiende? Puedes traer ahí o allá. Y, por ejemplo, si, no, entonces yo creo que sean mayor. Todas las que sean mayor a 100, el ID mayor a 100, tráeme las mayor a 100. Y ahí me trae las otras. Perfecto. O sea, el where sirve, ¿cierto? Para mostrar una condición dentro de lo que tú quieres exportar o mostrar. ¿Ok? Entonces, yo puedo mostrar esa condición. ¿Qué más yo podría hacer en este caso con el where? Por ejemplo, si yo quisiera imagínate si yo quisiera traer el ID de la comuna, ¿ya? O traer todos los datos que van entre el 100, ¿cierto? Mayor a 100, pero, por ejemplo, que el nombre sea igual a algo. Entonces, es como traer dos condiciones, ¿cierto? Es como traer una condición más otra condición. Entonces, lo que yo tendría que hacer es algo como decir, cuando pase eso, y que, por ejemplo, el nombre de la comuna sea igual a Melipilla. ¿Lo ejecuté? Y ahí me dejo. Entonces, ya inmediatamente me pongo a pensar, esto significa que el select, ¿cierto? Que yo traigo la información, o traer toda la información que está ahí, o traer el nombre de la tabla, ¿cierto? Con el nombre de la tabla, combino en este caso una columna, ¿cierto? Y al mismo tiempo otra condición con otra de las columnas que yo ya tengo. Perfecto. Entonces me sirve para hacer un cálculo quizás, mayor a qué, menor a qué. ¿Sirve mayor igual? Sí. ¿Sirve menor igual? Sí. ¿Sirve distinto? También sirve. Todo lo que tú pienses que también en una operación, por ejemplo, matemática puede hacer, lo podrías hacer en la condición. Y al mismo tiempo tú podrías decirle y uní, o sea, uní para poder mostrar una condición extra. Profe, y yo podría, por ejemplo, decir que sea mayor a 100 o que fuera un nombre de una comuna específica, claro. Entonces tú podrías decir, cuando la ID de la comuna sea mayor a 100, o, ¿cierto? El nombre de la comuna sea igual a Melipilla. Por ejemplo, si yo quisiera traer, en este caso, la primera comuna que está aquí, mira, es Las Condes, si yo hago ese select, fíjate, yo estoy marcando con azul, y ese es el select que voy a ejecutar, no sale Las Condes, porque Las Condes es menor a 100, ¿cierto? Entonces digo, cuando tráigame todas las que sean mayor a 100, o que también pueda ser Las Condes. Entonces, mira, me trajo Las Condes y me trajo todas las otras. Porque las sumó, ¿cierto? Dijo, oye, mira, me trae de estas más todas las otras. Es decir, uno, me trae una condición, o si pasa toda la condición, también me sirve. Genial. Si tú tienes un AND,
o sea, en un i, ¿cierto? Entonces debes usar las dos condiciones. Debe ser verdadera las dos condiciones para que funcione. Si yo coloco un AND aquí y lo ejecuto, mira, dice que tiene que ser mayor a 100 y que el nombre de la comuna sea Las Condes. Y eso es incorrecto porque ninguna de las que está ahí, o sea, hay mayores que 100, pero ninguna de esas es Las Condes. Y por eso no me trae ninguna. ¿Ya? No me trae ningún valor. ¿Se entiende? Tengo el where, tengo una condición, tengo el AND. ¿Puedo usar el AND? Sí. ¿Puedo usar el OR? Sí. Profe, ¿puedo usar, por ejemplo, AND, OR, AND? Sí, puedo usar todos los AND y los OR que tú necesites. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir cuando esto sea mayor a eso, ¿cierto? Y esto sea, por ejemplo, imagínate si yo quisiera que esto sea mayor y que el nombre de la comuna sea, voy a traer solamente, el nombre de la comuna sea, por ejemplo, ahí está, Las Condes, o el nombre de la comuna, nombre, comuna, o era Huachuraba. Lo ejecuto y me trajo uno. ¿Y por qué me trajo uno? Y aquí viene la explicación. En este select, en esta parte de aquí, ¿cierto? Todo en esto, en este azul que estoy marcando, si yo lo ejecuto, me trae todas las comunas. Ah, perfecto. Si yo solamente ejecuto eso que está aquí, me trae todas las comunas mayores que 100. Aquí están todas las mayores que 100. Y si yo ejecuto este i que está aquí, significa que tiene que ser todas las mayores de 100 y que el nombre de ellas sea Las Condes, y aquí las busca todas ese resultado, o el nombre de ellas sea Huachuraba. Y como encontré Huachuraba, entonces me trajo Huachuraba. ¿Y Las Condes por qué no me la trajo? Porque Las Condes no es mayor de 100. Entonces si lo ejecuto, y me la trae. ¿Se entiende, no? Entonces puedes ir colocando las diferentes condiciones como a ti te acomoden. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas hasta el momento? Clarito para la profe. ¿Clarito por ahora? Ya, ya. Entonces, sigamos. Puede ser que tú quieras, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Ahora yo quiero que el nombre de la comuna, específicamente el nombre de la comuna, no quiero que me traiga específicamente el nombre de la comuna, ¿ya? No quiero que me traiga solamente el nombre, quiero que me traiga todos los que empiezan con una letra. Ah, se puso bélico. Solamente quiero que me traiga los que empiezan con algo. Por ejemplo, los que empiezan con la Florida, la Reina, etc. Entonces, yo puedo decir que el nombre sea igual a Las Condes, ¿cierto? O el nombre de la comuna, y aquí viene otra manera de poder traerlo, que es el like. El like significa como, el like es como decir, ¿cómo? ¿Cierto? La y significa cómo. Entonces, o específicamente hace un cambio en el like y tú le dices algo como que en este caso empiece con la, ¿cierto? O que tenga cualquier dato de ahí y que hacia adelante te muestre cualquier información. O sea, cualquiera de los que está aquí, que sea cualquier campo hacia adelante. Es decir, la granja y la ventana. Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, usar solamente este porcentaje, lo que hace es, te reemplaza todo lo que viene hacia adelante, todos los caracteres que vengan hacia adelante. ¿Ya? Si yo quisiera poner, por ejemplo, las, eso mira, no encuentro ninguno con las. ¿Ya? Si yo quisiera simplemente un la, encuentro ese. Si yo quisiera poner un L, entonces encuentro la granja, la ventana, lo espejo y lo prado. ¿Ya? Si yo quisiera solamente reemplazar un carácter y no todos los caracteres en adelante, entonces yo podría, en este caso, colocar un guión bajo, el cual reemplaza solamente un carácter hacia adelante. ¿Ya? Entonces, recapitulando, tengo el where, que me va a permitir hacer diferentes preguntas hacia adelante. ¿Ya? Tengo donde yo puedo usar un valor específico, puedo usar el and, puedo usar el or, ¿cierto? Y al mismo tiempo puedo usar los like. Y el like significa como reemplazar algo específico. ¿Ya? ¿Qué más va a salir en su prueba? ¿Ya? Quizás me recuerdo de uno de ustedes que me dijeron, profesor, que cuando sale la prueba como que no se entiende muy bien lo enunciado de repente. Quizás yo voy a mandarles un mensajito cuando salga la prueba. Creo que no sé si va a ser mañana. ¿Sale mañana? Me avisan. Pero voy a Ya mandarles un salió. mensajito. Ya salió, está, profe. ya Ya está está. disponible. Ya está. No. A ver, Recién salía del horno. ¿en serio? Estamos ¿Se firmando lo todavía. liberaron ayer Entonces si salió, le puedo mostrar. A ver. Démosle entonces, profe. Dele nomás, dele nomás. Y la manda al tiro. No, O sea, no, no, después le depositamos. no, les puedo O sea, mostrar los datos, digo yo, ¿cierto? No, no sé. Profe, ¿y usted qué toma regularmente? No tomo. Se sale mal conmigo. Sí, no. ¿Qué come, Sí, profe? no. ¿Un lomito de helado? ¿Un lomito Eso sí, liso? eso sí, mucho. Pero mira, veamos aquí, déjame la tabla. Anotando. Sí, veamos la tabla porque creo que hay un script que ya está por ahí, ¿cierto? Que es parte de la prueba, que tiene que ejecutar ustedes. Y yo no sé por qué no. Entonces, mira, lo que voy a mirar entonces la prueba. Si usted me dice que ya salió, hay ya muchas salió la prueba, veces. entonces, ¿sí? Así Entonces, es. mira, aquí está el insert, ¿cierto? Entonces, como yo tengo el insert aquí, le voy a insertar todo esto para que me. Entonces, vamos. Y ahí se insertar estas cositas por lo menos para tener información. Ya hay algo que por ahí no está bien en la tabla, pero ya por lo menos se insertó. Entonces, si hacemos un select, en este caso de la tabla comuna, perfecto. Y hacemos empleado, No, no. comuna, empleado. ¿Están seguros que.? Profe, lo que pasa es que yo por lo menos que yo importé las tablas, todo, o sea, el archivo SQL que sacaron, ahí elimina tablas, las crea de nuevo con distintos valores y después hace el insert. Por lo menos a mí no me hizo no me dio ningún error. Yo creo que así como, Yo ya lo tenía creado, entonces por eso es que no lo ejecuté desde cero. sí, de hecho, Entonces, comparando con las tablas que tiene usted y las que yo tengo cargadas en el SQL Developer, le faltan. Por ahí ejemplo, sí, mira, falta ahí sí. estado Ya, pero, civil. sí, perfecto, sí. Ya, pero aquí tengo una tablita un poquito más grande. Entonces, fíjate que mira, yo tengo aquí, ¿cierto? Entonces ya puedo decir, perfecto. Entonces, cuando por ejemplo, dijimos que el ID Estado Civil, el ID Estado Civil, sea igual a 5. Mira, todos los que están aquí, todos estos chorizos que están acá. Entonces, pero ¿qué significa que el Estado Civil sea eso? Entonces, ¿qué hago yo? Yo miro acá el Estado Civil. ¿Y dónde está el Estado Civil? Ahí está. Entonces, yo voy a mirar la tabla Estado Civil, mira, Estado
civil. Y ahí también, soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Pero lo interesante es que yo me meto acá y aquí sale el ID. Es como la referencia de eso. Entonces, no puedo ya buscar la información de eso. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que me traigas la información de todas las personas, ¿cierto? Que sean, por ejemplo, que sean viudas. Entonces, que son los 5. Mira, ahí está, yo lo traigo y son los viudos. Ah, perfecto. Pero aquí me sale el ID 5. ¿Cómo yo puedo hacer, ¿cierto? Para que, por ejemplo, en vez de consultar por el 5, yo le diga que sea viudo, ¿ya? Y aquí está la otra parte de la explicación que les quiero mostrar, ¿ya? Tú puedes juntar dos tablas y juntar esta tabla para poder traer resultados. ¿Por qué? Porque si te acuerdas cuando nosotros hablamos de las relaciones que tienen entre una tabla y otra tabla, de hecho, el modelo que estamos viendo nosotros se llama modelo relacional porque ven una tabla con otra tabla, ¿cierto? Entonces yo digo, oye, esta tabla que está aquí se te relaciona con la otra. Efectivamente, la tabla cliente se relaciona con el estado civil porque tiene un campo que es el estado civil, el cual solamente guardo el ID del, ¿ya? No guardo el texto, ¿ve? Eso me permite ser normalizado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, voy a unir esta tabla y la voy a unir con esta otra tabla que está acá al lado, ¿ya? Para unir esas tablas, entonces, y aquí viene lo siguiente, yo voy a usar algo que se llama un join, ¿ya? Los join lo que te va a permitir hacer es mostrar, es crear un producto entre una tabla con otra tabla, ¿ya? Entonces yo le digo, inner join, voy a decir la tabla a la cual yo quiero ir a buscar información, en este caso la tabla que quiero ir a buscar información es el estado civil, ¿ya? Y le digo, el estado civil, voy a colocar un alias. ¿Qué significa un alias? Un nombre, puede ser un alias, una letra, puede ser un texto, puede ser lo que yo quiero colocar, que me permita a mí Es un saber, apodo. es un apodo, un alias es un apodo, que te permite a ti identificar cuál es lo que yo quiero, como reemplazar el nombre de mi tabla. Entonces fíjate aquí, cliente lo voy a reemplazar con CLI, así lo voy a llamar a mi tabla, cliente, ¿ya? De mi tabla estado civil le voy a llamar como S, estado civil. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? Ahora yo, en la otra parte, dentro del mismo join, yo lo que tengo que hacer es colocar cuáles son las columnas que coinciden entre ellas, cuáles son las columnas que se relacionan. Entonces yo le tengo que decir, inner join, la tabla a la cual yo voy a hacer join, ¿cierto? Le digo, CLI, punto. Fíjate que el CLI, en este caso, va a ser mi tabla de cliente. Mi tabla de cliente es la columna que yo tengo es el ID estado civil. Entonces le pongo ID es civil. Va a ser igual a qué? Al S, que es mi estado civil, punto. Y ahí, mira, cuando le pongo punto, automáticamente me aparece en autocompletar el SQL y le pongo estado civil. Si hago eso que está ahí, lo que estoy haciendo un producto cartesiano entre esa tabla y la otra tabla. Entonces, fíjate que antes yo tenía los clientes, mira, los clientes, si yo comento esta línea y ejecuto eso, yo tenía hacia abajo 30 personas, ¿cierto? Y los datos llegan hasta aquí. Si yo lo ejecuto junto con eso, me va a salir un error. Le digo, ahí, ahí. Fíjate que yo tengo hacia abajo, mira, 30 registros también. 30 registros hacia abajo. O sea, me repitió el registro, pero yo podría no solamente mostrar, en este caso, los datos del cliente, sino que también mostrar los datos del estado civil. Fíjate que tengo 30 registros igual, pero ahora mira lo que me aparece, mira, después de la tabla, hasta acá era la tabla, y ahora me aparece el ID estado civil y la descripción del estado civil, es decir, los viudos. Es decir, que me sumó, ¿cierto?, la información de cliente y le sumó la información de estado civil y le puso al ladito, cada uno como corresponde. Si yo le sacara ese query, entonces, y yo lo ejecuto, vamos a... Yo voy a ver los, por ejemplo, los 111 registros y cada uno de ellos tiene datos diferentes. Por ejemplo, él dice, oye, esta persona es soltera, estos que están aquí son casados, estos que están aquí divorciados, estos que están aquí viudos, etcétera, etcétera. Es decir, te va sumando la información y te la va colocando al lado. ¿Por qué sirve esto? Porque ahora, por ejemplo, si yo quisiera ir a consultar y traer la información, entonces yo digo, cuando, no le digo a eso, sino que le digo cuando el S, ¿y por qué el S? Porque es el estado civil. Cuando el estado civil, que estoy aquí mostrando, sea igual a viudo, es decir, estado civil, fíjate, la columna DES está ahí, ¿cierto? Ahí está, sea igual a viudo, entonces tráeme la información. Y ahí trae todos los viudos. Oh, genial. Entonces, ¿qué me sirve esto? Porque tú me dices, pero profe, ¿sabes qué? Yo lo que tengo que hacer es mostrar una lista de todas estas personas. Pero, profe, a mí no me interesa mostrar el ID de estado civil. Yo solamente quiero mostrar el nombre, es decir, el estado civil que él realmente tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Por ejemplo, tú dices, voy a ir a recuperar el nom root. De hecho, una cosa que podríamos hacer mejor es, voy a cliente, y voy a hacer, ¿qué tengo aquí? No tengo que voy a colocar acá, aquí, hacia el lado, lo copio, saco esta cosa, lo dejo comentado mejor, y lo voy a cambiar acá arriba. Y mira lo que voy a hacer, voy a sacar el nombre cliente, ¿cierto? El nombre root cliente, coma, el que estaría hacia el lado, ¿cierto? Y lo voy a ir ordenando. El nombre, la dirección, el ID, el fono, el otro, el otro y el otro. Si lo ejecuto ahora, me aparece el tremendo error. Y ahora mismo lo voy a explicar por qué el error. Solamente para que. Entonces, mira, genial, profe, mira, entonces ahora usted está trayendo toda la información del cliente, ¿cierto? Y la está poniendo en columnas hacia el lado. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo necesito, en tu prueba, necesito que me aparezcan ciertas columnas. No que me pongas un asterisco, que me aparezcan ciertas columnas. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, no quiero que me aparezca, por ejemplo, el fono fijo. Ya. El fono fijo, claro. Solamente quiero que me aparezca el celular. Entonces voy, lo saco, ¿cierto? Saco el dato que tengo. La renta cliente, la renta sí, la renta quiero que aparezca, pero la dirección, no, la dirección no me tinca, entonces la dirección me la saco. ¿Por qué delante aparece un error? Porque yo estoy juntando esta información, aquí otra vez, estoy mostrando esta información del cliente, fíjate que el cliente tiene la ID estado civil, ¿cierto? Entonces, si yo coloco esto así,
y muestra y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay una columna que no está definida o que está definida ambiguamente. ¿Por qué? Porque en la primera tabla, en la tabla de cliente, existe esta columna estado civil. Y en la tabla estado civil también existe. Entonces tú no me estás diciendo cuál es la columna que yo quiero mostrar. Entonces tú tienes que decirme. ¿Y cómo me dices? Con el alias que tú tienes, es decir, con el CLI. Ah, profe, eso significa que yo podría usar eso y también podría usar el estado civil. Claro, porque si te das cuenta, está trayendo, mira, la misma columna, pero de tablas diferentes. Esta columna es de la tabla cliente y esta columna es de la tabla estado civil. Ah, entonces si yo no especifico esa columna, entonces si no especifico la tabla, entonces yo no lo voy a saber cuál es. Preguntas aquí. El inner join no está guardando como tabla, es consulta. No, no, no guarda nada como tabla. Esto no es una tabla temporal, es algo que queda, es una salida de información, pero no guarda nada en una tabla. Así que tiene una consulta. Sí, profe, ahí se me fue, no lo tengo acá. ¿Las formas normales se refieren a esas consultas de inner join? Me perdí con el concepto formas normales. Ya, yo también vi la parte de la prueba que dice, no, esto te va a permitir entender lo de la forma normal y todo, pero ese es como lo que trata de ser el concepto, pero en la prueba en sí no va a especificarte que tú aclares la forma normal o ¿Y que qué tú dice? saques la forma normal. Dice, en la evaluación se espera evidenciar que... Se Ah, espera. pero Sí. evidenciar no es lo mismo que como ponerlo No, ahí. no, 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 porque al final la prueba dice otra cosa. Sí. Entonces, por eso no quería andar tanto en el tema de la primera forma normal, la segunda y la tercera. Existen 6 formas normales, pero la primera forma normal lo que trata es que no se repita la información en tablas. Esta, si te das cuenta aquí, tú no vas a crear insert, tú no vas a crear tablas, tú solamente vas a usar la información que ya está insertada. Por lo tanto, tú no vas a usar prácticamente la forma normal, ¿entiendes? Porque esta Mm, información, la información de estas tablas ya está normalizada. ¿Ves? dale. ¿Sí? Ya. Entonces, como decía, este que está aquí es ese alias que tú vas a usar, ¿ya? Para nombrar la tabla. Pero al mismo tiempo, tú puedes crear un alias para las columnas. Porque, por ejemplo, yo no quiero que me muestre, por ejemplo, celular CLI, renta CLI. Yo quiero que solamente me muestre, por ejemplo, la renta, ¿ya? Solamente quiero que me muestre renta. Mira, tú le pones renta y te aparece la renta, la columna renta, ¿ya? En otro lenguaje de programación, tú le puedes poner el as renta, o en otro le puedes poner como el renta, entre comillas, doble, y también funciona, ¿ya? Renta esperada, ¿ya? Entonces, para poder poner un espacio ahí, lo pones entre comillas y te sirve, ¿ya? No es que esto tenga que hacerlo en la prueba, ¿ya? Pero creo que es algo parecido, ¿ya? Entonces, yo puedo colocar estos nombres que están acá, perfecto. ¿Qué más podría yo hacer entonces? Yo podría tener, fíjate que estas columnas que aparecen acá, ¿cierto? Este CLI y esta tablita que está acá, yo podría, por ejemplo, tener la información ordenada, ¿ya? Porque dentro de cuando yo muestro la información, yo estoy mostrando solo lo que yo tengo en el centro, pero yo podría ordenar esto, ¿ya? Y para ordenarlo, en el select existe una cláusula que se llama order by, ordénalo por. Entonces tú puedes ordenarlo por lo que te pidan, en este caso. Tú en este caso podrías ordenarlo, imagínate, por el número del cliente. Entonces, si yo quiero y lo ordeno por el número del cliente, mira, me lo ordena alfabéticamente, por el número del cliente, ¿lo ves? ¿Lo ven todos? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos la clase? Sí. Sí. Entonces aquí vas ordenando alfabéticamente. ¿Puedes ordenarlo por el número de cliente? Sí. ¿Profe, puedo ordenarlo por el apellido paterno? Sí, mira, vamos a ordenar por el apellido paterno. Ah, perfecto. ¿Puedo ordenarlo por el apellido materno? Sí. ¿Puedes ordenarlo por el nombre? Sí, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más podrías hacer? Tú podrías decir, ¿sabes qué? Lo voy a ordenar en este caso por el número del cliente y al mismo tiempo, luego de eso lo voy a ordenar por el CLI estado civil. La ID estado civil. ID estado civil, es civil. Entonces va a ordenar todo por los datos, ¿cierto? Y después la segunda parte del ordenamiento lo va a usar por el estado civil, ¿ya? Cuando tú no le dices al orden que lo vas a ordenar descendente o ascendente, él propio lo dice, tú me lo estás mandando ascendente. Si tú quieres que esto lo ordene descendentemente, entonces tú le dices descendente. ¿Ok? Le dices descendente. También le puedes decir que sea ascendente, ¿ya? Pero si tú no le pones nada, también él reconoce por sí solo que lo estás haciendo de forma ascendente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Y lo último en este caso, no lo último, dos cosas más. Si te das cuenta, yo puedo aquí colocar este alias, ¿cierto? Este alias de lo que yo necesito. Y no, puede ser que alguien vaya y me diga, pero profe, mire, usted está sacando aquí el estado civil, pero yo no estoy colocando los datos del estado civil. Entonces, fíjate que estoy colocando aquí el estado civil. Yo no quiero que me aparezca eso, yo quiero que me aparezca en este caso el estado civil y yo quiero que me aparezca la descripción del estado civil. Por lo tanto, eso yo lo saco. Y ahora me está saliendo, mira, todos los views, la descripción. Y no quiero que me aparezca desk estado civil, ¿cierto? Quiero que me diga estado civil. Ah, mira, ya poquitito voy ordenando la información, ¿ya? Ahora yo puedo colocar un alias a mi columna, un alias, ¿cierto? A mi tabla. Puedo usar los where, puedo usar los order, ¿cierto? Puedo combinar con otra tabla. Y uno me puede preguntar, profe, ¿y puedo usar otra tabla más junto con esa? Claro que sí. Tú podrías no solamente tener esta tabla, sino que podrías llamar a este estado civil y llamar a otra tabla, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo los clientes, a ver, veamos qué otra columna puede ser que tenga relación. Tengo el estado civil, y nombre cliente, dirección cliente, estado civil. No tiene otra cosa. Y propietario, a ver qué propietario tiene. Mira, el propietario tiene el ID de la comuna y el estado civil. Entonces, si yo voy acá, creo un nuevo aquí y voy a traer, en este caso, los datos de propietario. Propietario. Perfecto, tengo los datos de propietario. Entonces ahora digo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que me traigas de este propietario, solamente quiero que me traigas el número de root, ¿cierto? Quiero que me traigas el db root y quiero que me traigas el app, el nombre, ahí. ¿Cómo lo estoy haciendo? Le estoy escribiendo, después le aprieto el control espacio y me aparece lo que puede ayudarme. Y quiero que me aparezca el nombre. Ahí está. Si justo, mira, ahí me aparece. Me doy cuenta que el propietario tiene el editado civil y le di la comuna. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ordenar esto hacia abajito. Y esto de mi propietario le voy a decir inner join. Al propietario le voy a poner alias prop y le voy a decir que ahora vaya a buscar el estado civil y la comuna. ¿Ok? Entonces le tengo que buscar al estado civil, así le puse, y le digo prop punto, el ID del estado civil va a ser igual al punto, el ID del estado civil. Y hago otro inner join con
¿cuál dijimos? Comuna. Le llamo com. ¿Y qué le pongo? Proc, punto, ID comuna, va a ser igual a com, punto, ID comuna. Yo ejecuto eso, fíjate que aquí tengo 17 registros, ¿ya? Y veamos si ejecutamos, y me aparecen cuántos registros, 17 registros. Ah, pero el profe no le aparece nada al lado, pero porque no estoy trayendo nada. Así que voy a hacer, voy a traer ahora los datos de esto, el estado civil, mira, estado civil, punto, la descripción del estado civil. No quiero el ID, pues, sí, no necesito el ID. Mira, solteros, casados, separados, divorciados, viudos. Ah, y ahora quiero saber de esos dónde viven, como para ir a tantear, ¿no? Ya tú sabes. Entonces dice com de comuna, porque se llama com, ahí, ¿cierto? Punto, y el nombre de la comuna. Lo ejecuto, y ahí está, mira. A ver, aquí el Leonardo es soltero y vive en Las Condes. Bien, bien ahí, chiquillas. ¿Qué más tenemos aquí? Un viudo. Habría que ver la edad, habría que sacar la edad para cachar, porque ya tú sabes, el medio viejito no. Digo yo. Entonces, fíjate que aquí junté 3 tablas, pues mira, 3 tablitas, esa tabla. Y después más encima le voy a decir, ordénelo por el número de root. Con eso voy a cachar tan viejo, o sea, perdón, tan la edad que tiene. Entonces, aquí tengo el número de root. Eso, una edad madura, vamos a decir. Bueno. Entonces, podemos ordenar y después de eso, fíjate que aquí tengo el select desde esto y los diferentes wheres que yo necesito. Por ejemplo, yo quiero que solamente me traiga a los propietarios que viven en este caso Puente Alto. Entonces le digo que el estado, perdón, que la comuna, punto, nombre comuna, se iguala y le ponemos acá Puente Alto. Y ahí encontramos una persona, mira, un Mauricio, un viudo, 13 millones, bien. Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿ya? Con esta información que yo estoy mostrando, les aseguro que la prueba les puede ir muy bien. Cuando lean la prueba, se van a dar cuenta que tiene así un texto grande, donde describe todo lo que, como la empresa, bla, 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 bla. Toda esa descripción que está ahí, yo les digo que es como un agregado del contenido nomás. No es que tienen que prestarle tanta atención. Cuando ya empieza a resolver el caso, ustedes tienen que explicar cierta información. Y tienen que explicar algo así como lo que estoy diciendo yo. Es decir, que, si no me equivoco, tienen que entregar 3 consultas, ¿ya? 3 select. Uno para los viudos, me parece, uno para los solteros y uno para los muertos. Pero tienen que hacer 3, ¿ya? Entonces, algo así, ya más o menos, ustedes ya podrían pensar en hacerlo, ¿ya? Y lo último que les voy a mostrar, y con eso terminamos, porque lo van a necesitar en la prueba, es que si te das cuenta, el root de esa columna, yo tengo el root aquí y tengo el dígito al lado, ¿cierto? Tengo el root aquí, tengo el dígito al lado. Está claro, pues si yo tengo que ponerlo, estos root juntos. Y de hecho tengo el nombre aquí y lo tengo el apellido y el nombre separado. Entonces existe una manera en que tú puedas concatenar la información de salida. Por ejemplo, el root con la otra columna y tú le agregas el pipe. Dos pipe. Con dos pipe, tú lo que estás haciendo es juntando 2 columnas y dejándola sola en una. Si yo ejecuto esto que está aquí, me dice número root y me dice pipe y me lo junta, mira, me aparece. Obviamente me dice, oye, pero me falta el guión. Bueno, si tú quieres agregarle el guión, le agregas el guión, pues mira. Listo. Oye, pero el nombre de la columna de arriba aparece gigante, pues. Yo ya te enseñé cómo tienes que cambiarlo, ¿sí o no? Aquí, lo cambio. Y le pones aquí, mira, root. O lo que te diga lo que tienes que cambiar. Y ahí estamos. Oh, genial. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú, mira? A lo mejor te va a decir, no es que yo haya visto la prueba, pero a lo mejor te va a decir, coloque todo el nombre junto. Si no, puede ser que te diga eso, coloque el nombre junto. Aquí tienes 3 columnas diferentes, ¿cierto? En 3 columnas. Bueno, ahí te la dejo. ¿Ah? Ahí tú vas a tener que hacer algo parecido a esto y colocar el nombre. Lo único que tendrías que tener cuidado es que no puedes, cuando tú pegas un texto al lado del otro, van a ir pegados, no van a ir espacios. Entonces tienes que tener cuidado de, quizás, yo creo, ponerle un espacio por ahí. Ya con eso le hice toda la prueba. Mejor le pongo ir al tiro todo. ¿Sí? Mejor. Mejor. Sí.